La aflicción. ¿Quién no ha pasado un momento de aflicción? La verdad, la verdad. Todos, ¿verdad? ¿Y qué tal cuando llegan esos momentos de adversidad y de aflicción? Tenemos muchas preguntas para Dios, sobre todo. Lo primero que buscamos para preguntarle a Dios es: ¿por qué me está pasando esto? Qué difícil entender cuando tú sabes que eres hijo de Dios y que estás pasando por un momento de adversidad, de aflicción. Y me encanta porque en algún lugar te dicen: no lo declares, pero lo estoy pasando. O sea, es algo que sé que estoy pasando y me duele. Y es muy difícil entender por qué los hijos de Dios pasan aflicción. Hay un versículo que Jesús dijo: en este mundo, ¿qué dijo? Tendrás que aflicción. Dice: pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Es una promesa. El diccionario habla de algo que necesitamos en medio de la aflicción, que es consolación. Y consolación quiere decir aliviar la aflicción. O sea que la aflicción puede ser aliviada cuando encontramos consolación. Y qué difícil es vivir esos tiempos de angustia, de aflicción, de necesidad, de dolor. Son situaciones que muchos de nosotros experimentamos, o que algún día vas a experimentar, ¿ok? Toda persona que esté viva y vive en este mundo, va a llegar un día en que se enfrente con una situación adversa en su vida, una situación de prueba. Y cuando nos encontramos solos en medio de la adversidad, la situación se pone más complicada todavía. Y cuando nos sentimos afligidos y solos, entonces necesitamos ¿qué? Consuelo. ¿Verdad que sí? Necesitamos a alguien que nos entiende. Y algunos empiezan a buscar ese consuelo en formas equivocadas. Mucha gente busca consolación en alcohol. ¿Verdad? Cuando dices: ¿por qué tomas? Pues para olvidar. ¿Qué quieres olvidar? Pues se me olvidó. Otros en drogas, otras en una relación sentimental. Buscamos a alguien que nos pueda ayudar, alguien que conozca lo que estamos pasando, alguien que de alguna manera haya vivido la misma experiencia que nosotros y que nos ayude a salir adelante de esta situación. Y muchas veces cuando estamos en ese momento de adversidad pensamos que somos los únicos que estamos sintiendo eso. Y cuando te dicen: no, pues es que yo no entiendo, mira, es que como a ti no te ha pasado, ¿verdad? Tú no sabes lo que estoy sintiendo yo. Hay un dicho que dice, muy mexicano, que dice: no eres el primero ni serás el último que pase por esto, ¿verdad? A veces pensamos que nadie entiende lo que yo siento, que nadie me comprende, que yo soy el que sufro más en todo el mundo. Yo de la congregación soy el más sufrido, de mi familia soy el más sufrido. Y a veces nos identificamos y nos gusta esa posición de sufridos. Y la pregunta, como decía, más común que hacemos a Dios es: Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Qué no me ama Dios? Y me dijeron que Dios me ama. Yo soy cristiano, me congrego, diezmo, o disque diezmo, sirvo en la iglesia, ¿no? Y empezamos a preguntar a Dios: ¿qué nos está pasando? ¿Por qué esto? Es tan común pasar por la adversidad que se han escrito canciones que hablan de esto, ¿no? Nadie entiende mi sufrir. ¿Se acuerdan de eso? Que nadie entiende mi sufrir, o que nadie sepa mi sufrir. Tú hasta cantando. Nadie comprende la pena que llevo yo. Poemas en la misma dirección, nadie me comprende. Mandibulini hizo famosa esa frase, ¿se acuerdan de los tiburones de las canciones? Nadie me comprende. Pero existe algo para el creyente que es la consolación de Dios. El Consolador
es ¿quién? El Espíritu Santo. Ese es el nombre que se le da. El Espíritu Santo es el Consolador. Pero acompáñenme a 2 Corintios capítulo 1 y vamos a empezar a ver desde el versículo 3 en adelante. 2 Corintios capítulo 1, el versículo 3 en adelante. En la mañana la reflexión tuvo que ver también con Corintios. Y hablamos de que la carta de Corintios en su contexto es la defensa del apóstol Pablo acerca de su llamado y de su apostolado, y también está corrigiendo ciertas doctrinas en la iglesia de Corintios, que era una iglesia que estaba bastante confundida en muchas cosas. Pero mira lo que nos deja ver Pablo aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Qué bonito eso, ¿verdad? Dos palabras hermosas: misericordias y ¿qué? Y de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que también nosotros, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de esto, de vosotros, es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en aflicciones, también lo sois de consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Me encanta todo esto. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por esta promesa de consolación, de misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás pendiente en todas nuestras tribulaciones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Okay? Me encanta porque Pablo, que es el escritor de esta carta, habla a sus lectores en esta porción de sus tribulaciones. No habla de sus glorias, de sus éxitos, está hablando de sus tribulaciones, de sus sufrimientos y de sus temores. Ahora nosotros a veces nos convertimos en cristianos superhéroes, que no tenemos ningún temor, que no pasamos por aflicción, que no tenemos adversidad, pero Pablo deja ver que él, siendo un hombre usado grandemente por Dios, tuvo temor, tuvo sufrimientos y tuvo aflicción. Pablo comienza bendiciendo el nombre del Señor y mencionando dos atributos de Dios que él conoce y ha experimentado en gran manera. Y creo que cada uno de nosotros también, ¿no? Y es que misericordia y consolación. Misericordia y consolación. El verso 4 agrega que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Eso es muy importante. ¿En qué tribulaciones nos consuela el Señor? En todas. En todas nos consuela el Señor, no solo en algunas. Y esto no es todo, también dice que el propósito de ser consolados, ¿cuál es, hermano? Es para que nosotros nos convertamos en ¿qué? En portadores de consolación para otros. Eso es importante, ¿ok? Apenas estoy empezando y algunos ya están. Somos consolados para convertirnos en consoladores también. La aflicción siempre nos va a traer preguntas muy importantes. Y las más comunes es: ¿por qué Dios permite que los creyentes sufran? ¿Por qué Dios permite que esté pasando esto? ¿Por qué Dios permite que haya niños o padres que están sufriendo por una situación de enfermedad, X situación?
Dice, pues que no es hijo de Dios. Y te preguntas esto cuando estás en esas grandes tribulaciones, cuando estás en esas adversidades. ¿Por qué le pasó esto a mí? ¿Por qué no mejor aquel que es borracho en la esquina, que anda ahí de delincuente? ¿Por qué no le pasó mejor? ¿Por qué a mí? ¿Nos han llegado a preguntar cosas así? Yo sí me llegué a cuestionar muchas cosas. Y dices, ¿por qué Dios permite eso? Pero qué hermoso que Pablo en esta porción nos deja diferentes razones por las que Dios permite el sufrimiento de su pueblo. Y la palabra que más se repite en esta porción, ¿cuál es? Consolación, 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 que literalmente significa en el idioma original, que es paracaleo, significa llamar a alguien a un lado, es decir, llamar a alguien a estar cerca con un propósito. Y luego, miren Juan 14:16, dice, yo rogaré al Padre y Él os dará un consolador, la palabra es paracletos, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. ¿Sí? Dios envió al Espíritu Santo para que sea una de tantas funciones que tiene el Espíritu Santo, es ser nuestro consolador. Y está con nosotros, ¿cuándo? Para siempre. Es decir, que el alivio de la aflicción está a disposición del creyente siempre. La aflicción la tendremos, pero el alivio de la aflicción está a disposición del creyente cuando tú sabes ir a la fuente correcta. Qué maravilloso es saber que Dios está con nosotros siempre en toda situación. Así de que no está solo, hermano. Si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo siempre con usted en toda situación. ¿Lo sabe? ¿Lo entiende? ¿Lo cree? ¿Okay? Hay muchas escrituras que nos prometen la protección de Dios en momentos difíciles. Por ejemplo, Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Okay? Qué bueno saber esto. En medio de cada situación, por difícil que parezca, Dios está con nosotros cuando tú eres un hijo de Dios. ¿Está de acuerdo con eso? Podemos preguntar o razonar, ¿por qué? Yo me pregunté, ¿y por qué Dios simplemente no impide el sufrimiento de sus hijos? Como nosotros como padres a veces queremos impedir todo sufrimiento de nuestros hijos, ¿no? ¿Verdad que sí? Queremos que nadie los pase, que sean, así que los queremos meter en una cajita. Pero aún así nos damos cuenta que pasan por situaciones adversas, porque todo ser humano llegará a pasar por eso. ¿Y cuál es el propósito específico por los cuales Dios permite estas experiencias en nosotros? Imagínate qué padre sería, ¿no? Sí, pero también sería muy perjudicial si Dios dijera, todos los que sean mis hijos o que se conviertan en cristianos, como en algún lugar, en algunos lugares lo enseñan, su vida va a ser puro jajaja. ¿Crees que lograríamos alcanzar madurez y el carácter que Dios necesita de nosotros? Pues no. Así que, una de las razones específicas por las cuales Dios permite esas experiencias, ¿para qué? Dice el verso 9, para que no confiásemos en qué, en nosotros mismos. Para que no confiásemos en nosotros mismos. Dios dice, ¿sabes qué? Yo tengo que permitir que pases por esas experiencias para que dejes de confiar en ti, para que dejes de confiar en tus habilidades, en tus recursos y en lo que tú crees que eres. Esa es una de las razones principales para aprender a confiar en quién, en Dios y no en nosotros. ¡Wow! Qué bonito testimonio acabamos de escuchar, ¿no? Así que los sufrimientos son permitidos para aprender a confiar en Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 5, versos 7 y el 10, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Entonces, nos invita a echar toda nuestra ansiedad en Él. ¿Para qué? Para que una vez que echamos toda nuestra ansiedad en Él, pero para tener esa ansiedad necesitamos estar en un momento de adversidad. Y cuando estás en un momento de adversidad, depositas toda tu ansiedad en Cristo y entonces viene algo que Él comienza a hacer en tu vida para ser perfeccionados, para fortalecernos y para establecernos. Entonces cada situación de adversidad va a producir en mí perfeccionamiento, madurez y fortaleza. Si no pasas por pruebas, no vas a adquirir fortaleza, no vas a adquirir madurez. Si todo es color de rosa para ti, pues vas a seguir siendo un bebé. Entonces encontramos que para adquirir madurez necesitamos pasar por adversidad, pero que en Dios hay consolación. Y esa consolación no solamente es un beneficio personal, se nos da para que a la vez que ayudemos a otros, consolándolos. Cuando tú no conoces una situación, no puedes ayudar en esa situación, ¿no? ¿Sí? Si tú no has pasado por una situación así, no vas a poder ayudar. Por eso Dios permite que sus hijos pasen por diversas situaciones para poder ser consolación de otros. Y aquí hay que tener cuidado, porque no solo buscamos a Dios para que nos consuele de nuestras aflicciones, sino para adorarlo y amarlo en medio de nuestras situaciones y aún en situaciones de bonanza y de bendición. Aunque todos por lo general solo vamos a buscar a Dios cuando entramos en situaciones de aflicción. Y cuando todo está chido, pues ni nos acordamos de dónde vienen las bendiciones. Pero Dios pide que todo el tiempo estemos en Él y que Él todo el tiempo va a estar en nosotros. Consolación es recibir fortaleza, ánimo para hacer frente a cada situación adversa en la vida. Así que cada situación de aflicción que enfrentes en tu vida se puede convertir en una gran oportunidad. ¿Cómo veo? ¿En una gran oportunidad de qué? Primero, una vez que es superada, podemos ver el poder de Dios, el cuidado de Dios, la gloria de Dios, y después podemos ministrar a otros que están pasando por la misma situación. Todos los siervos de Dios experimentaron tribulación. Díganme uno que pasó así directo a la gloria de Dios. ¿No? Todos pasaron por tiempos de tribulación. Todos. Pero eso les dio madurez, confianza en Dios y la oportunidad de entender el dolor de otros para que de esta forma podamos consolar a otros que lo necesiten. ¿Alguna vez has sido consolado por el Espíritu de Dios? ¿Y alguna vez te ha permitido ser consolación para otros? ¿Sí o no? Y qué reconfortante es eso, ¿no? Cuando tú puedes servir a alguien que está en adversidad para hacer consuelo. Porque no podemos entender a otros si no hemos pasado por algo similar o parecido. Como creyentes maduros, sabemos que la adversidad nos trae un beneficio espiritual. ¿Saben eso? ¿Sí? ¿Saben que la adversidad te trae un beneficio espiritual o no? Híjole, como que no están muy convencidos, ¿eh? ¿Quieren beneficios espirituales o no? ¿Sí? Bueno, pues hay que entender la adversidad también. Porque la adversidad es formación de carácter. El perfeccionamiento, el fortalecer tu fe, al mismo tiempo que nos permite ser bendición para otros. Entonces encontramos que somos consolados por Dios y a su vez nos envía para hacer consolación de otros. El punto es confiar en Dios, en todo lo que sucede en nuestras vidas, porque la palabra dice que todo lo que suceda en tu vida será que para bien, cuando es plan de Dios. Cuando es plan tuyo, pues quién sabe, ¿no? Pero cuando es plan de Dios, todo va a ser para bien. Dice Romanos 8:28, y lo sabemos muy bien lo que dice. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿amas a Dios? Sí. Híjole, más fuerte porque algunos están dormidos. ¿Amas a Dios? Sí. Bien, los que estaban dormidos no supieron por qué, dijeron sí. Que sí van a diezmar, dijeron. ¿No? Todas las cosas que les ayudan
a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo habla de abundancia, de consolación, pero también la Biblia habla de tribulación. Esta vida está llena de aflicción, pero Dios está lleno de consolación, de misericordia, abundante gracia para nosotros. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Y necesitamos saber esto, porque tarde o temprano vamos a entrar en un momento de adversidad. Y si no sabemos cuál es el propósito de Dios en esa adversidad, primero es que seas consolado por Dios, que seas madurado, que obtengas fortaleza, que seas perfeccionado y que una vez superada la adversidad, tú seas enviado como un consolador para otros. ¿Ok? La razón es aprender a confiar en Dios. Pablo dice que se sentía en el verso 8 y 9. Fíjate nada más, ¿alguna vez ha sentido así usted? Pablo dice que sentía que se morían, que iban a perder su vida y que no había manera de salvarla. Y cuando se dan cuenta que ya no hay nada más que puedes hacer para salvar tu vida, cuando dices, ya valió. ¿Alguna vez has estado en una situación así? Así con una pistola en la cabeza, así que dices, órale, aquí vas a drogar. ¿Has estado así? Dices, ya valió. ¿Y qué haces? Dices, ya no puedo hacer nada. Ya aquí hasta aquí llegué, me voy a matar. O cualquier cosa así de ese estilo. En un accidente o algo así, dices, ya hasta aquí llegué. Me ha pasado algo así. Pablo dice, estábamos de esa manera. No había nada ya que podía salvar nuestras vidas. Y cuando ya no hay nada que pueda salvar tu vida, ¿qué es lo único que puedes hacer? Llamar al Chapulín Colorado, a Chazán, a los Gemelos Maravillas, ¿a quién? Calimán. Ese es de los tiempos. ¿Qué es lo único que puedes hacer cuando ya no hay nada que hacer? Depender de Dios. Depender de Dios. Es lo último lo único que nos queda hacer decir, Dios, tú sabes que no. Sí. Como dijo la canción del tribal, solo Dios sabe cómo. Solamente tú. Y depender de Dios es una manera de reconocer nuestra insuficiencia en ciertas circunstancias en donde solo la mano de Dios puede obrar. Acabamos de hablar de un supermilagro. Cuando ella se me acercó a mí, me dijo, cuando me detectaron esta enfermedad, me dijeron que tal vez me moría. Y la confianza en Dios es que no había nada que hacer, más que esperar en Dios. Cuando pasó lo de mi hijo, no había nada que hacer, más que esperar en Dios. Y estoy seguro que cada uno de nosotros ha vivido situaciones así, donde ya no hay nada que hacer, más que confiar en Dios. Y hemos visto la gloria de Dios, ¿no? ¿Verdad que sí? Hemos visto la gloria de Dios. Entonces, depender de Dios es reconocer que somos insuficientes, es reconocer que somos incapaces en algunas situaciones en donde solo la mano de Dios puede obrar. Con mucha frecuencia nos gusta depender de nuestras habilidades, de nuestras estrategias humanas, de nuestra capacidad, pero eso es solo mientras la vida se presenta de manera fácil. Pero cuando llega lo que no podemos manejar, ¿alguna vez ha llegado a tu vida algo que sientes que no puedes manejar? Cuando te sientes impotente ante alguna situación y se pone sobre tus habilidades, recursos, pensamientos y conectes. ¿Sí? Cuando algo se pone por encima de todo y dices, ¿ahora qué voy a hacer? Y lo único que te queda es hablar de Él y depender de Dios. Y cuando lo hacemos, Dios sabe esto y envía a un consolador. Lo triste es que solo buscamos a Dios en momentos difíciles. Por eso permite esas circunstancias. Y si todo el tiempo estuviéramos buscando a Dios, en tiempos de tribulación, pero también de bonanza, si lo buscamos a Dios como cuando lo buscamos cuando estamos en problemas, los problemas cada vez serían menores, o por lo menos los soportaríamos con gozo. Los soportaríamos con gozo, sabiendo que Dios nos está perfeccionando.
tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, ¿tienes paciencia? Dice Dios, siempre una pruebita para hacerte paciente. Cuando Dios nos mete en esas situaciones es porque está moldeando carácter también, pero en medio de la situación encontramos consolación. Y siéntalo así, créalo así. ¿Cómo debemos de soportar las tribulaciones? Con gozo. Eso es algo muy difícil para todos, ¿verdad? Porque cuando viene la tribulación, ¿qué hacemos? Nos tiramos al suelo y lloramos. Y entonces mucha gente me viene a buscar cuando está en momentos de tribulación. Jamás me hablan en todo el año. Pero cuando están en tribulación, de volar a telefonazo a las 3 de la mañana, y yo así, ¿qué pasó? Cállate, tranquilízate, porque no te entiendo nada. ¿Okay? Momentos de tribulación. Y comienzan. Y no entienden que la consolación viene de Dios y que Dios está permitiendo eso porque va a ser una obra hermosa en ti. Qué difícil la manera en que trabaja Dios con nosotros. Y Dios está lleno de bendiciones también, y de misericordia y de gracia. Cuando se presentan los problemas, nos acercamos más a Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y debemos de hacerlo, porque hay muchos que también se alejan de Dios en ese momento. Pues a ti Dios no me ama. ¿Por qué me pasó esto? Ya no voy a ir a la iglesia. Ajá. Ya ni voy a ser cristiano. Tiran la toalla. Tiran la toalla. Pero si tú piensas que cada problema es un vehículo que nos conduce a Dios, ¿sabes para qué? Para aprender a depender de Él cada día. ¿Qué dijo mi Padre nuestro Jesús? Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué dice? Haznos dependientes de ti todos los días. ¿Sí? ¿Cuántos quieren depender de Dios realmente? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres depender de Dios? Porque si eres hijo de Dios, tienes que depender de Dios. Ya soltarte de todo lo demás. Mi vida depende de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, es porque no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas y nos parece demasiado duro. Y entonces decimos, es que Dios me está tratando mal. Pero Dios está comenzando a hacer una obra hermosa en ti. Entonces cada problema, como dije, es un vehículo para llegar a Dios. Y Pablo en el verso 11 dice, les voy a pedir algo. Voy a pedir oración por mí y por mi equipo. Pablo anda con un grupo de gentes que están siendo bombardeados tremendamente. A Pablo le fue como en feria. ¿Sí sabes todo lo que le pasó? Lo apedrearon, lo latigaron, lo metieron en la cárcel, naufragó, lo mordió una víbora, bueno, hasta le dieron así implicación de sus casas. De todo le pasó. ¿Okay? Y él pide oración. Esto es algo que debemos hacer continuamente. Orar por los que están en tribulación. Cualquier persona que está realmente trabajando para Dios va a ser atacado en diferentes maneras. Cuando tú te empiezas a involucrar en la obra de Dios, es más, en el momento que tú te conviertas en creyente y empieces a adorar a Dios, va a haber una tribulación, va a empezar a venir ataque también. Por eso requerimos de oración en la iglesia, unos por otros y todos por todos. Y Pablo está hablando de todos estos problemas que tuvo en Asia y admite que en un momento fue muy difícil. Admite que en un momento estuvo sin esperanza, a punto de aventar la toalla. ¿Ve lo que dice ahí? Y Pablo admite sus fallas, reconoce sus debilidades, su incapacidad en algunos momentos, y no se presenta como el supercreyente victorioso, ¿sí? Sino que dice, ¿sabes qué? Me las vi durísimas. Estuve a punto de aventar la toalla.
Pablo es un ser humano y todo ser humano pasará por la tribulación. Y Pablo no escribe para que sus lectores digan, ay, pobre Pablo, no está tratando de mostrar su orgullo en la manera que a veces nos gusta hacerlo. No está tratando de mostrar cómo ha sufrido, sino para que conozcan sus experiencias y sean edificados en esas experiencias y fortalecidos en sus palabras. Porque Pablo aprendió a confiar únicamente en Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Y los problemas que tenía Pablo no eran tan fáciles. Tanto que dice en el verso 9, me sentía que sentenciado a muerte. Para Pablo ya no había más. Había perdido la esperanza. El verso 8 dice, y qué bueno que Pablo nos deja saber esto. No se está presentando como el superapóstol acá, que declare, que no. Dice, no, yo había perdido la esperanza. Se presenta como alguien con debilidades y que en un momento tuvo miedo, como todo ser humano llega a tenerlo, como tú y como yo. Y por eso nos deja esto, para fortalecernos, para entender que aunque creyentes, que aunque tenemos fe, algún día vamos a ser probados y que tenemos que saber depender de Dios en medio de la tribulación. Y el verso 10, pero en el verso 10 ya Pablo, después de hablar de toda esa inesperanza y de esa incertidumbre, en el verso 10 comienza a hablar de liberación. Y Pablo comienza a hablar de la protección de Dios, el pasado, presente y futuro, y atribuye el suceso a la oración de su equipo. La oración puede cambiar todas las cosas, hermano. ¿Sabe eso? Una iglesia que ora, un pueblo que ora, unos por otros, cambia las situaciones. ¿Por qué cree que en tu vida de oración, en nuestras vidas de oración, somos estorbados continuamente? Porque esa es la mejor herramienta que nosotros tenemos como creyentes. El orar, el dialogar directamente con Dios, conectarse con Dios, el ponerse de acuerdo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, con la cabeza en sus peticiones. Dios está siempre a favor. Dios siempre está al cuidado de sus siervos. Y quien vive para servir a Dios disfrutará de su consolación, de la paz que Dios da aún en medio de dificultades. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, la paz les dejo y la paz les doy? Pero mi paz no es como las del mundo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que aún en un momento de adversidad y tribulación, la gente puede ver en ti, ¿cómo es posible que este hombre esté tan calmado? O esta mujer esté tan calmada en esta situación tan difícil. Porque está esperando a Dios. Porque está dependiendo de Dios y permitiendo que el consuelo de Dios llegue a su vida. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¡Wow! Esas son palabras maravillosas. Dios dice, yo no te voy a dejar nunca, ni te voy a dejar desamparado. Pues si no es el angelito de mi guarda, que el angelito de mi guarda, es Dios el que te está diciendo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Te puede dejar tu mejor amigo, tu compadre, hasta tus padres te pueden abandonar. Pero dice Dios, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar abajo. Yo estoy contigo. En toda situación y en todo momento. Y Jesús quiere que confiemos en Él porque Él vino a nosotros, porque estuvo tantos años. ¿Por qué no estuvo solo un mes? ¿Por qué se quedó tantos años entre nosotros? 33 años y comenzó a ministrar después 3 años. ¿Por qué se quedó tantos años entre nosotros? ¿Por qué vivió entre nosotros como ser humano? ¿Y por qué vivió en la oscuridad, en la sombra, por tantos años hasta que dio a conocer quién era? ¿Por qué no solamente llegó ya adulto y dijo, ya vine a morir por los pecados, saqué zapatos perdonados y se fue? ¿Por qué? Esa es otra forma de saqué zapatos perdonados. ¿Por qué no hizo así? ¿Sabes por qué? Porque quiere
que aprendamos a confiar en Él, porque Él vivió como humano, fue atribulado y pasó por adversidad. Dice, mira, yo pasé por todo esto también, no me brinqué nada de esto. Y quiere que al confiar en Él podamos ser bendición para los demás. El mensaje de Jesús es siempre: confía en mí y sé bendición para los demás. Eso es muy importante, ¿no? Salmo 121, 2 dice, ¿qué dice? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? ¿Qué hizo los cielos? ¿Y qué hizo la tierra? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Qué dice? Yo solamente confío en Dios y mi ayuda viene de Dios. ¿Y sabes quién es Dios? ¿Sabes quién es el que yo confío, de donde viene mi socorro? No es nada más el que hizo el universo. Ese es el Dios en el que yo confío, el creador del universo. Y de ahí viene mi ayuda. No viene de nadie más, viene de allí. De ahí viene nuestro socorro y consuelo del creador del universo. Y la consecuencia de entender esto debe ser: voy a depender totalmente de Dios, pero al mismo tiempo voy a dar a los demás lo mejor de mí. ¿Está de acuerdo? ¿Quieren dar a los demás lo mejor? Voy a hacer consolación, voy a hacer una bendición para todos mis hermanos, porque hay hermanos que son aflicción, hay hermanos que son un dolorcito de cabeza, y la Biblia nos manda a no ser aflicción ni a provocar aflicción, nos manda a ser bendición, a ser alguien que alivie el dolor. La pregunta de hoy es: ¿estoy dependiendo de Dios? ¿Estoy siendo consolado por Dios en todo momento? ¿Me he convertido en una persona que soy un consolador, que soy alguien que ayuda a aliviar la aflicción de mis hermanos? Una medicina es una medicina que está dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando el cuerpo está pasando momentos de aflicción, tiene que haber medicamento que está dentro del mismo cuerpo, que se llama consolador, bendición. La Biblia dice que lloremos con los que lloran, a reír con los que ríen, ¿verdad? Y a llorar con los que lloran, y a pasar aflicción con los que se afligen, pero también a pasar gozo con los que están gozando. La pregunta hoy es: ¿realmente dependo de Dios? ¿Soy un consolador? ¿Soy alguien que ayuda a aliviar la aflicción? ¿O tal vez soy un flagelo? ¿Soy alguien que aflige? Tal vez soy un dolorcito de cabeza. Nuestras vidas deben de tener el propósito de ser una bendición para los demás. Y debo de entender que cada momento de aflicción es porque Dios está perfeccionando, madurando y ayudándome a depender de Él en todo momento. ¿Están de acuerdo? ¿Sí?